el ingrediente clave para el derramamiento del Espíritu Santo fue la unidad. No solo estar juntos, sino estar unánimes. Dice Hechos capítulo 1 y 2, principalmente Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Nota la expresión unánimes. Es igual a un mismo sentir, un mismo propósito. Número 2. Juntos. Es el mismo lugar. 10 días orando, sin murmuración, sin pleitos. Después de eso vino el Espíritu Santo. En el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, sobre el título El don del Espíritu, hay 3 citas preciosas. Cita número 1, sobre la unidad. Hechos de los Apóstoles, página 31. Durante esos días de preparación, los discípulos pusieron a un lado todas sus diferencias. Estaban unánimes. Olvidaron toda diferencia, todo deseo de supremacía. Estrechamente unidos en compañerismo cristiano, avanzaron en la fe. Cita número 2, sobre la visitación. Hechos de los Apóstoles, página 35. De repente se oyó un ruido como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo descendió con poder sobre los discípulos y con corazones regenerados salieron a proclamar al mundo las maravillosas obras de Dios. Cita número 3, acerca de la condición para el derramamiento. Hechos de los Apóstoles, página 37. Dice que el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana, y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante cuando la iglesia vea su gran necesidad y clame a Dios con mayor fervor. Recibirá el Espíritu Santo. En estas 3 citas hay 3 enseñanzas de visitación. Número 1. La unidad procede al poder. Ellos eran 120 personas, 10 días, un mismo corazón. Y sin unidad no hay espíritu. Por lo tanto, ellos tuvieron que estar en armonía en esos 10 días. 120 corazones, 120 mentes distintas, pero que en esos días ellos tuvieron que ponerlo en armonía. Un solo sentir, un solo propósito. Número 2.
oración perseverante. Cuando vino el Espíritu, no se quedaron adentro, salieron a predicar. Hechos capítulo 2 versículo 4. Y esto es muy importante. Lo repito, cuando vino el Espíritu Santo, no se quedaron adentro, salieron a predicar. En el aposento alto no pidieron dones, pidieron perdón. No buscaron poder, buscaron unidad. Y cuando Dios vio un solo corazón, mandó a un solo espíritu. Y en hebreo, esas tres palabras parecen iguales en español, pero son bien diferentes. Dios usa las tres para hablar de unidad. Por ejemplo, un mismo corazón. Número 2, unidad. Y número 3, el mismo sentir. Son tres expresiones que van unidas para el propósito del Espíritu Santo. Un mismo corazón es en hebreo Lev Ejad. Corazón, mente, voluntad, centro de decisiones, es el Ejad, uno, unido. Dice Ezequiel capítulo 11 versículo 19, con respecto al Lev Ejad: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Esto es refiriéndose al Lev Ejad, un mismo sentir, un mismo corazón, una misma mente. La unidad interna, un mismo propósito, la misma voluntad, Dios quitando el corazón de piedra. Expresión número 2, que es la unidad, en hebreo es Adut, A-J-D-U-T, Adut. Viene de la raíz Ejad, que es uno. Y dice Salmos 33:1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En hebreo se usa esta expresión, Yahdad, juntos, pero el concepto de Adut es el que se usa en el judaísmo para unidad. Ellos estaban sintiendo una real unidad. Y esa unidad es una unidad corporativa. El pueblo como uno solo, como Israel acampando alrededor del tabernáculo. Ellos estaban unidos como una sola corporación cuando vino el Espíritu Santo. La expresión número 3 es el mismo sentir. En hebreo es el Ruach Ashat. Espíritu, aliento, actitud, sentir. Ashat es uno, una. Y dice Sofonías capítulo 3 versículo 9: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Ese es el Shehed Ahad, internamente, hombro con hombro. El Shechem Ehad, hombro con hombro. Asimismo ellos estaban en el aposento alto. Estaban con un mismo sentir. Estaban en unidad corporativa. Y estaban hombro con hombro. Esas son las tres claves fundamentales para ellos recibir la visitación en el aposento alto del Espíritu Santo. El Lev Ejad,
un mismo corazón, unidad interna. El Adud, unidad de como cuerpo corporativo. Estaban todos en Adud, en una unidad idónea. Y el Ruach Hashad, el mismo sentir, una unidad que lleva propósito. Entonces, ¿por qué Dios usa estos tres elementos fundamentales? Porque para que venga el Espíritu Santo, Hechos 2, se necesitaba estos tres ejes: el Lev Ehav, el Adud y el Ruach Hashad. Un mismo corazón al perdonarse, unidad como iglesia en el aposento y el mismo sentir de orar y esperar. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, página 31, olvidaron toda diferencia, estrechamente unidos en compañerismo cristiano. Eso es el Lev Ehav más Adud más el Ruach Hashad. Dios no busca 120 personas en un lugar, busca 120 corazones en uno. Cuando hay Lev Ehav, viene el Adud, y cuando hay Adud, viene y desciende el Ruach, que es el Espíritu. Ahora la pregunta del millón es: ¿qué está dejando de hacer la iglesia de hoy para no recibir esta gran visitación del Espíritu Santo? Para que no venga la lluvia tardía. ¿Qué está dejando de hacer? Hay tres elementos que prepararon el aposento alto. Ya lo hemos mencionado. Número 1. Dejamos de orar unánimes, rechazando el Lev Ehav. Dejamos de orar unánimes. Dice Hechos capítulo 1 versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Qué dejamos de hacer hoy? Orar juntos. No solo el sábado, el miércoles, el viernes. En el aposento alto, fuera de 10 días seguidos. Hoy oramos 10 minutos y corremos. Dice la hermana Elena G. de White en el libro Hechos de los Apóstoles capítulo 37. Cuando la iglesia vea su gran necesidad y clame a Dios con mayor fervor, recibirá el Espíritu Santo. El problema no es que Dios no quiere dar, es que no clamamos con fervor. Punto número 2. Dejamos de poner a un lado las diferencias, el Adud. Dice Hechos de los Apóstoles, página 31, durante esos días de gran preparación, los discípulos pusieron a un lado todas sus diferencias. Estaban unánimes, olvidaron todo deseo de supremacía. Entonces, ¿qué dejamos de hacer? Dejamos de perdonarnos, hablar claro, dejar el chisme, la crítica, el yo, el tengo la razón. En el aposento estaba Pedro, que lo negó, Tomás, que dudó, los hijos de Zebedeo, que querían los primeros lugares, y todos juntos. Hoy nos ofendemos y nos vamos 3 meses sin hablar. Entonces esto rechaza la visitación del Espíritu Santo. Punto número 3. Dejamos de esperar con el mismo sentir, el Ruach Hashad. Dice Hechos capítulo 2 versículo 1. Estaban todos unánimes juntos. Entonces, ¿qué dejamos de hacer? Esperar la promesa es creer que Dios va a hacer algo grande. Ellos no estaban haciendo planes, estaban esperando la promesa del Padre. Hechos 1:4. Hoy estamos llenos de programas, actividades,
estrategias, pero vacíos de presencia. Entonces, hay que establecer, en resumen, qué es lo que está ocurriendo que impide la gran visitación de la lluvia tardía. ¿Qué ocurría en el tiempo de los hechos en el aposento alto? Había 10 días de oración. Pero hoy los cultos son rápidos, sin clamor. ¿Qué había en el aposento alto? Perdón y unidad. ¿Qué existe hoy? Heridas, bandos, frialdad. ¿Qué existía en el aposento alto? Esperaban la promesa. Hoy dependemos de métodos humanos fallidos. Y sin la presencia del Espíritu Santo es imposible alcanzar las almas. La escritora Elena G. White, en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 21, ella escribió: se necesita un reavivamiento y una reforma. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa renovación de la vida espiritual. Reforma significa reorganización, un cambio de ideas y teorías. En pocas palabras, el ser humano debe experimentar una metamorfosis, un cambio rotundo de idea y pensamiento. Pero hay una llave. ¿Y cuál es esta llave? No es pedir más espíritu, es preparar el aposento. Cuando el Lev Echad más Adhut Ruach Ashad está, desciende el Espíritu. Como dice Hechos capítulo 2 versículo 2. Específicamente, una misma mente, lo que significa un mismo propósito, un solo cuerpo, unidad. La iglesia no necesita otro seminario, necesita otro aposento alto, como el que estuvieron los discípulos de los hechos. No necesitamos más ruido, necesitamos más rodillas, porque donde hay un solo corazón, Dios manda un solo espíritu. La pregunta es, ¿tengo el mismo corazón con mis hermanos? Dice Ezequiel capítulo 11 versículo 19, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ellos. ¿Hay alguien a quien no puedo ver a los ojos en la iglesia? ¿Estoy orando por mis hermanos o hablando de ellos? ¿Mi corazón está duro como piedra o blando para perdonar? Si no hay un mismo corazón, no puede haber un solo espíritu. Otras preguntas. ¿Estoy poniendo a un lado mis diferencias por causa de mi Cristo? Porque en Hechos de los Apóstoles, página 31, dice que olvidaron todo deseo de supremacía, estrechamente unidos. ¿Qué rencilla vieja estoy cargando que estorba el espíritu? ¿Estoy buscando tener razón o buscando tener unidad? ¿Mi casa, mi grupo, mi iglesia está dividida o unida? Dios no bendice bandos, bendice un solo cuerpo. ¿Estoy esperando la promesa o solo cumpliendo un programa? Dice Hechos 1:4, esperad la promesa del Padre. ¿Cuándo fue la última vez que clamé una hora por el Espíritu Santo? Creo de verdad que Dios puede llenar esta iglesia ahora, para este miércoles, para el viernes, para el sábado. ¿Estoy dependiendo de métodos o dependiendo del Espíritu? El aposento
no estaba lleno de planes, estaba lleno de oración. Hermanos, hermanas, Dios no nos va a preguntar cuántos programas hicimos. Nos va a preguntar, ¿tenía un solo corazón? Hoy el Espíritu nos está llamando de vuelta al aposento. No a criticar, no a señalar, a arrodillarnos juntos. Si tú quieres volver a tener el Lev Ejad, el Adut, el Ruach Hashad, pásate aquí y vamos a orar. Vamos a presentar nuestros corazones para que Dios los transforme, los cambie y su presencia sea grata en nuestra vida, hoy, mañana y siempre.